Bien, pues la idea de lo que me pidieron que compartiera, y podrían haberse venido también aquí a este taller, a personas adultas, líderes de jóvenes o hasta personas ya involucradas en el liderazgo, padres de familia, etc., es cómo le podemos hacer para que los jóvenes se involucren en la iglesia, para tratar algunos asuntos de disciplina, orden y cómo podemos trabajar mejor con nuestros jóvenes. Bueno, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Ricardo Delgado, estoy trabajando en Puerto Vallarta. Nos acompañan unos cuantos de allá de Puerto Vallarta y bueno, ahí estamos cuando quieran visitarnos, nomás nos avisan para apartar el lugar. Pienso que cada uno de estos puntos que vamos a ver son puntos que podemos durar fácil 1 hora con cada uno o más. El joven y la iglesia, le quise titular yo, el joven y la iglesia, pero antes de enfocarnos en la idea de que cómo le hacemos para que los jóvenes se activen en la iglesia o participen o sean más activos en la iglesia, ¿cómo le hacemos? Yo quise pensar en esta idea, en forma resumida, esto es lo que pienso. Muchas veces, y no solamente con los jóvenes, también con los adultos, se buscan actividades para que se enrolen, para que estén activos en la iglesia. Y pensamos, en resumidas cuentas, que si los tenemos activos, va a llegar el momento en que esa misma responsabilidad, esa misma actividad, los va a hacer fieles. Pero la Biblia no nos enseña así. Agarra a los activos o los que sean más dinámicos y entonces después van a ser responsables. No, la Biblia enseña que visualicemos quiénes son fieles para entonces poderlos incluir en el ministerio. Es importante que quienes van a participar en el ministerio tengan buen testimonio y que además tengan pureza de corazón. Si alguno se limpia de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, y ahí está el contexto que pueden leer después, será un vaso preparado, útil y dispuesto al Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, primeramente tenemos que limpiar nuestro corazón, estar dando testimonio y entonces vamos a irnos involucrando en el ministerio. Vamos a tratarlo en 3 partes: el joven y su Señor, el joven y su familia y el joven y su iglesia. Al estar terminando cada una de las partes, vamos a tener una actividad porque es un taller. Honestamente, se me hace muy poco tiempo para hacer taller. 45 minutos y hace un taller con estos 3 puntos que voy a tratar. Vamos a ver cómo lo logramos. Decía un hermano anciano en Torreón, un señor ya muy grande, como de 90 años también, como el hermano Dick York: Dios no tiene prisa. Y muchas veces nosotros somos los que andamos a las carreras, ¿no? Manejando y preocupados. Somos nosotros los que ponemos este ritmo. Dios no tiene prisa. Tampoco quiere decir que llévatela relajada. Comenzamos entonces con el joven y su Señor. Y aquí quiero captar su atención de ustedes en una forma lo más que pueda, pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo obre en su corazón, obre en cada uno de nuestros corazones. Porque tal vez nacieron en un hogar cristiano y tienen buen comportamiento y asisten a las reuniones de la iglesia y participan en la iglesia, pero ¿eso te hace cristiano? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Keith Green? ¿Nadie? No, pues no, los años 70 por allá. Un cantante cristiano que fue un muy buen cristiano. Al estar hablando de qué es un cristiano, dice que da un ejemplo muy curioso. Es como decir que si vas mucho a la iglesia y ya eres cristiano. No es así. Es, por así decir, en aquel tiempo estaba de moda las hamburguesas McDonald's. Ahorita ya no tanto, sí, ya no parecen tan buenas. Estaban pues en un auge. Si tú vas mucho al McDonald's, eso no te va a hacer hamburguesa, no te va a convertir en hamburguesa. De la misma manera que si tú vas a la iglesia, eso no te va a convertir en cristiano. Una forma más fácil de responder esta pregunta, si eres un cristiano, es que contesten honestamente esto: es Cristo. Cada uno de nosotros, me incluyo,
preguntando, ¿es Cristo mi Señor? Algunos podrían contestar, pues yo recuerdo que una vez oré con mi mamá y pues hemos estado yendo a la iglesia y pues pienso que sí soy cristiano. Situaciones que pueden ser reales. Fuimos a un campamento y preguntaron que quién quería aceptar a Cristo en su corazón y yo oré y pues desde ahí no he faltado a la iglesia. Pero no estarían contestando la pregunta, ¿es Cristo tu Señor? O de otra manera, ¿el Señor Jesucristo está gobernando tu vida? La experiencia de cada uno de ustedes, de sus padres, puede ser muy diferente, ¿no? De cada uno de cómo venimos a Cristo. Por ejemplo, mi mamá, a ella le llegó mucho un versículo que dice, imagínense, dando un contexto antes de decir el versículo. 9 hermanos. Mi padre era alcohólico, problemas económicos, problemas entre nosotros, una situación realmente pesada para ella. Y le llama el Señor con un versículo que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces fue un versículo que para ella era lo que necesitaba, ¿sí? En el caso mío, estoy yendo a la escuela, tengo mi religión, católico, pero veo que ya hay muchas otras religiones, me empiezan a enseñar en la escuela que no hay Dios, que descendemos del mono, veo el dibujo, porque no es una fotografía, no es fotografía, ese del chango que se está incorporando, créanme, no es fotografía, pero lo ves así como, tiene sentido, tiene lógica, y empecé a creer en la evolución, empecé a dudar de Dios, entonces estaba todo confundido, no ni le encontraba propósito a la vida, si éramos como animales, nacer, vivir, sufrir, a veces divertirte, morir, y ya se acabó todo. ¿Qué propósito tiene la vida? Recuerdo haberle preguntado a Dios, si en verdad existes, muéstrame el camino para llegar a ti. Y el versículo que viene a mi mente, a mis oídos, en una conferencia parecida a esta, 18 de septiembre de 1977, la primera conferencia familiar de las iglesias hermanas, escucho, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hagan de cuenta que es una realidad. O sea, todavía lo cuento y ya pasó buen rato. Y me conmuevo el pensar cómo el Señor tocó mi corazón, la venda de mis ojos se quitó. Si yo quería seguir el verdadero camino para llegar a Dios, Jesús. Si yo quería realmente aprender de la vida, la verdad, Jesús. Si yo quería tener y experimentar la verdadera vida, Jesús, el camino, la verdad, la vida. O quería seguir mi propia vida, que para serles sincero, iba de mal en peor. Ya estaba empezando a tomar, en alguna ocasión ya había fumado marihuana y cosas como esas. Eso era la vida, de mal en peor. Y acá estaba Jesús. Gracias a Dios, Él tocó mi corazón y pude decidir por Cristo. La experiencia de cómo has llegado a Cristo, nuestros padres llegaron a Cristo, va a ser diferente de cada uno. Pero en términos generales podemos decir, se nos predicó la palabra de Dios, el Evangelio de Salvación. El oír la palabra de Dios provocó en nosotros fe. Nos llamó, ese Evangelio nos llama al arrepentimiento, como lo que se hablaba ayer, ¿recuerdan? Arrepentimiento, eso fue lo que tuvo Adán. Se arrepintió de creerle a Dios, se arrepintió de confiar en Dios, se arrepintió de obedecer a Dios y le dio la media vuelta a Dios y empezó a creer la mentira. En que empezó a creer y a querer lo que él quisiera y se fue tras lo que le ofrecieron, le dio la espalda a Dios. Entonces arrepentimiento, nos llaman al arrepentimiento, es dar la media vuelta, que ya no sigas esa vida, que te vuelvas a Dios a través de Jesucristo, que Él sea tu Señor, tu Salvador. Experimentamos lo que decía el hermano Ricardo ayer, el nuevo nacimiento, la regeneración. Y al convertirnos, el auténtico cristiano tiene esto, es una evaluación, ¿sí? Si soy cristiano.
Hay un sentir en el cristiano auténtico, por más joven que sea: Señor, ¿qué quieres que haga? Como cuando Saulo de Tarso se cayó del caballo, ¿no? Isaías 55:7 da la misma idea. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y ya tuvo misericordia, no de unos cuantos como piensan algunos. Del que quiere tiene misericordia, Dios va a salvar a algunos. No, la Biblia dice que Él tuvo misericordia de todos, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, si te has convertido es que dejaste tu camino y te volviste a Dios. Ahora entonces estás confiando en Él, le estás creyendo a Él y le estás obedeciendo a Él. La experiencia de los tesalonicenses dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta? Para servir. O sea, hay una reacción de cuando uno se convierte a Dios, quiere servirle. Hay aquí, voy a decir una frase que a lo mejor les va a sonar un poco dura para algunos. No se puede recibir a Cristo como tu Salvador sin recibirlo como tu Señor. No se puede ser salvo del infierno y seguir haciendo tu propia voluntad. Si Jesús no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y eso implica que lo estás reconociendo como el Señor de tu vida, y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, que dice, serás salvo. Pero es necesario, para ser salvo, que reconozcas a Jesucristo como Señor, como el jefe, como el dueño de tu vida. Hay algunos cristianos en las iglesias, personas que se dicen cristianas en las iglesias, que hagan de cuenta, no con palabras, pero sí con sus vidas, le están diciendo al Señor, como aquellos conciudadanos que menciona el Señor en la parábola de las 10 minas. Dicen estos conciudadanos, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay personas en las iglesias que hagan de cuenta que con sus hechos están diciendo eso, pero se dicen cristianas. Entonces el cristiano es un súbdito amoroso y leal que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Amado, si aún no te has arrepentido, si aún no es Cristo realmente tu Señor, el Señor te da esa oportunidad para que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Y no te esperes hasta el final de tu vida y entonces el Señor tenga que dar esta indicación, como lo hizo en la parábola de las 10 minas. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá. Y en esa parábola lo expresa así: y decapitarlos delante de mí. Es decir, van a recibir un juicio, y ese juicio es eterno. Entonces, no seas engañado y deja que Cristo reine en tu corazón. Es el camino, es la verdad, es la vida, que Cristo sea en verdad tu Señor. Y esto es importante cuando estamos hablando de involucrar a los jóvenes en la iglesia. Podría ser, y esto puede estar pasando, que seas uno de los jóvenes más activos de la iglesia, de tu iglesia local, pero no eres salvo. En tu casa tus padres te ven, que no son cristianos, te ven y dicen, en la iglesia lo tienen como un santo y aquí es el mismito demonio. O en la escuela, eres el peor de todos. Pero en la iglesia eres el primero en apuntarte para las actividades. Entonces es una exhortación, sé que un poquito fuerte, pero se las hago en amor. Créanmelo, en amor. Primera actividad, si abran sus hojas, por favor. Rápidamente, vamos a enumerarnos del 1 al 5, si el equipo queda de 6, 7, no importa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde quedó el 5? Entonces dice la primera actividad, yo no soy, De acuerdo a este texto, contesten la siguiente pregunta. ¿Creen que se refiere a que la salvación es por obras? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No vamos a hacer un gran escrito teológico, nada más en base a este escrito, sí o no y por qué.
Para esto, no sé si ya nombraron a un representante del equipo, para que ese representante sea el portavoz de su respuesta. Luego dice, a ver, si quieren ahorita lo nombran, ¿sale? Luego dice la B, de acuerdo a la siguiente premisa o enunciado, hacer la voluntad del Padre es un distintivo de que Jesús es realmente tu Señor y Salvador. Perdón, no es pregunta, tu Señor y Salvador. Contesten si es falso o verdadero y sustenten bíblicamente su argumento. Y luego el C, Malaquías 1:6, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y bueno, contestan ahí lo que dice. Por favor, nombren un representante, tienen 5 minutos para contestar. Bien, la primera, el equipo 1, ¿creen que se refiere que la salvación es por obras? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿El representante del equipo? ¿Qué pasa y le usa el micrófono aquí? A la respuesta que dice que creen que se refiere a que la salvación es por obras, ¿sí o no? ¿Y por qué? No, porque según nuestro criterio somos salvos por gracia y no por nuestras obras. Esa fue nuestra respuesta. Ok. Aplausos. A petición del público, aplauso. Bien. Bueno, aquí nada más una aclaración. Hay que leer las instrucciones. Van a pensar que soy maestro de escuela, tienen razón. De acuerdo a este texto, contesten la siguiente pregunta, ¿sí? Era de acuerdo a ese texto. ¿Sí? A ver, el equipo 2, la misma pregunta. A ver qué pusieron. ¿Qué pasa el representante, por favor? Muy bien. Entonces, la pregunta era, de acuerdo a la siguiente primicia, hacer la voluntad del Padre es un distintivo de que Jesús es realmente tu Señor y Salvador. Contesten si es falso o verdadero y sustenten bíblicamente su argumento. Nosotros contestamos que era verdadero, que la realidad es que hacer la voluntad de otra persona es en contra de nuestra misma naturaleza humana, ¿verdad? Pecaminosa, y pues pusimos Romanos 3, 10 al 12 como ejemplo. Y pues, no sé si quiere que lo lea o si... Está bien, así. Ok. Gracias. ¿Un aplauso? Bien. La cita de Malaquías, ¿cuál era el equipo 3 ustedes? ¿Sí? 3. ¿Un representante, por favor? Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Basándonos en el pasaje de Malaquías, si Dios es nuestro Padre, debemos servirle. ¿Qué respuesta sería? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si Dios es nuestro Padre, debemos Honrarle, honrarle, correcto. Y si es nuestro Señor, le vamos a servir. si pues, le vamos a servir, pero también dice, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y le vamos a servir y puede ser también, le vamos a temer. ¿Cómo se manifiesta el honrar y temer a Dios? Un ejemplo que se te venga a la mente. El manifestar a Dios es el compartir su palabra. De esta manera le honramos. Sí. Muy bien, ok. Aplauso. Vamos a regresar a la primera. De acuerdo a este texto, en relación al mismo texto, contesten la siguiente pregunta. Que si la salvación es por obras, la respuesta es no. La salvación es por fe. Pero de acuerdo a esto, pues tenemos la salvación verdadera, se manifiesta en hacer su voluntad del Señor. Si no lo tenemos, pues no se va a manifestar eso.
Muy bien, gracias. ¿Aplauso? Bien, nada más para complementar, nuevamente por cuestión de tiempo, aquí pudiera parecer que está pidiendo obras. No todo el que me dice Señor, o sea, no se trata nada más de decir, sino el que hace la voluntad. Pero hay unos que se presentan y dicen, Señor, en tu nombre hicimos, hacedores ¿de qué dice? De maldad. Entonces, cualquier otra cosa que hagamos aparte de la voluntad de Dios es maldad. Para ser salvos por fe, la única manera de ser salvos por fe es creyendo en el Señor, y eso nos dicen Romanos que no es obra. Al que cree no se le toma como obra. El creer no es una obra. Dios nos habla en el Evangelio, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y de juicio. El Evangelio llega a nuestros oídos, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y entonces ya estamos a punto de decidir. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si dejas tu maldad, dejas tu camino y te vuelves a Dios, le das tu vida a Jesucristo, entonces vas a hacer su voluntad. ¿Hay alguna obra en eso? No, Dios lo opera, Dios lo obra por medio de su Espíritu Santo. El hecho de arrepentirnos es reconocer que no hay nada en nosotros, que somos pobres en espíritu, que estamos en una miseria espiritual, que estamos en bancarrota espiritual y venimos quebrantados ante Dios. Bien, la que sigue. El equipo 5. Pase, por favor. Dice, de acuerdo a la siguiente premisa, hacer la voluntad del Padre es el distintivo de que Jesús es realmente tu Señor y Salvador. Contesta verdadero o falso, y sustenta bíblicamente tu argumento. Es verdadero porque pues lo hemos visto que hasta el mismo Señor Jesucristo nos da ese ejemplo de que cuando está en el monte orando a Dios diciendo que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. También nos muestra el Señor Jesucristo cuando nos muestra la oración. También en una parte dice que se haga su voluntad así como en el cielo como en la tierra. Es otra ¿cómo se llama? Es otro argumento bíblico y muchos más que se encuentran en la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Si pasan a sus lugares, vamos a continuar con el siguiente punto rápidamente. Bueno, Dios no tiene prisa, pero nosotros sí. El joven y su familia. Miren, en este punto quisiera decirles lo siguiente. Como les mencionaba, me convertí en 1977, ya van a sacar cuentas de mi edad, y me invitan a dar este tipo de temas, el joven y la iglesia, porque me ven joven, yo sé, bueno, ya no, menos con la barba. 1977, 14 años, hace 40 años, tengo 54. Siendo muy joven, yo ya quería, así, en cuanto empecé a oír de que se hablaba de que ir y predicar el evangelio a otros lugares, yo ya me quería ir a otro lugar. Pasó por mi mente y la oportunidad de trabajar con Operación Movilización en España o en la India, aunque sea por un periodo de tiempo corto, ¿no? Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado así. ¿Quiénes le decimos hogar cristiano? Los padres son cristianos y nacen en un hogar cristiano. ¿Quiénes nacieron en un hogar cristiano? Levanten su mano, por favor. Gloria a Dios. Qué bueno que ya es otra generación que está siguiendo al Señor. Muchas veces esta generación le hace falta como darse cuenta del peso de lo que es el pecado, porque han estado observando, la mayoría de ellos, no todos, yo no los conozco, buena conducta y pues de que se arrepienten, aún necesitan arrepentirse. Lo vimos anoche, en este cuerpo humano, en este cuerpo mortal, no mora el bien y necesitamos, aunque hayamos nacido en un hogar cristiano, necesitamos arrepentirnos y poner nuestra confianza en el Señor y que sea nuestro Señor. ¿Quiénes se convirtieron hace un año? 5 años, entre 1 a 5, más de 5 años. Muy bien, gloria a Dios. Se repite algunos, ¿verdad? Que
nacer en un hogar cristiano. Bueno, te conviertes desde muy joven y ya quieres salir al campo misionero. Queremos servir al Señor al 100%. Y he oído testimonio, mi esposa misma dejó la escuela, ya estaba en la prepa. Y bueno, no era muy aplicada, pero a lo mejor por eso lo quería dejar. Pero ya deja la escuela por querer servir al Señor. Yo les mencionaba, es todavía el mismo. Yo incluso me cortó. Está uno en esa situación, ¿no? De que quiere ya servir al Señor. Y yo estaba en la escuela y seguí estudiando, pero le digo, se me presentó esa oportunidad de ir como a misiones, pues, como le llamamos. Queremos ser fieles al Señor y creemos que nuestro llamado es como a los apóstoles, dejándole todo le siguieron, pero la realidad que el llamado para la mayoría de nosotros es como al endemoniado gadareno. Qué difícil, qué diferente. En lugar de que sea como a los apóstoles, como el endemoniado gadareno. Dice la cita que al entrar él en la barca, ya después de que había sido liberado, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Se fijan? Empezó a hablar y le hizo caso al Señor y empezó a hablar en esta ciudad y después ya pensamos, ¿verdad?, que fue a comunicarle el evangelio a los suyos, para decirles las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Con eso no quiero decir que pudiera ser que tengan el llamado de misionero, misionera, evangelista, de maestro, maestra, a futuro de anciano o líder de una congregación. En una ocasión se me pidió que compartiera en unas conferencias que teníamos de la iglesia en el Briceño hace muchos años, eran conferencias misioneras, se llamaban Misión Mundo. Me pidieron que compartiera el tema El joven y las misiones. Yo ni había ido a misiones, pero bueno, que lo compartiera. Y en medio de mi situación de que pensaba ir o quería ir a algún otro país, el Señor me llevó a entender que debería de ser fiel en mi casa primero, en lo poco. Y el principio es lo que en la misma parábola de las 10 minas dice el Señor en Lucas 19:17. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Le habían dado una mina y la había multiplicado a 10 minas. En lo poco había sido fiel. ¿Qué es una mina? No es una mina donde sacan el oro. Es un sistema monetario que se usaba y era para determinar el valor. Hagan de cuenta, la mina era más o menos el valor de 3 meses, aproximadamente 3 meses de salario. Para redondear, al mes alguien puede ganar 2,000, sí, o 5,000, pero vamos a redondearlo para matemáticas fáciles. 30,000 pesos. Le deja a su señor 30,000 y que los use para que los multiplique, para que haga negocios. Y lo logró. Eso era poco, 30,000 es poco. Un salario de 3 meses aproximadamente es poco comparado con la parábola de los talentos. Una mina es la 16ª parte, ¿sí? 16 partes, una parte de esos 16 es una mina. El talento es todo lo demás. Entonces un talento era muchísimo. A veces tomamos como el ser fieles en nuestra casa como, eso es pequeño, eso es poca cosa. Ahí te manda el Señor que seas fiel, que empieces en tu casa, que des buen testimonio en tu escuela. Tu hijo, bueno, pensando que iban a venir padres, está esta pregunta. ¿Tu hijo da buen testimonio? ¿Lo has sabido instruir en disciplina y amonestación del Señor? Si tus papás no están presentes, que creo que no están, o no son cristianos, algunos sí son, pueden testificar que tú has cambiado para bien, que ha habido una transformación en ti. Pueden decir que te conduces en forma correcta para con tus hermanos, para con ellos, tus padres, y que tienes buen desempeño en general en la iglesia. Pregunta para cada uno. Hace algunos días pensaba que me vino este pensamiento de un ex deportista de buen nivel que es cristiano, y él dijo esta frase, me impactó,
Los cristianos deberíamos de ser las personas más disciplinadas. Piénselo. Hoy hay una tendencia en donde los jóvenes se quedan en casa. Ustedes no, ¿eh? El mundo nos está vendiendo la idea, quédate en casa, mira, soltero, a gusto. Y seas hombre o mujer, quédate en casa. Como niños, y esto hasta los 35, y a veces ni trabajan, siguen estudiando y nunca salen. Lo peor de todo es que los padres lo permiten y les dicen a sus hijitos, al hijito de 40 casi, Ricardito, y la niña de 28 no sabe cocinar, porque la sociedad le convenció ya que eso es una cosa machista. No ayudan en casa y se les da todo. Porque los padres han pensado, mi generación, ¿sí? Ay, no quiero que pasen lo mismo que yo pasé. Mi mamá me mandaba a trabajar desde niño y estudiaba. Eso era explotación de menores. No, es cierto. Y no queremos que pasen por lo mismo. Pues, que pasen, aprender a trabajar desde pequeño, a ser responsable, a buscar ingeniártelas de cómo lograr estudiar y trabajar y salir adelante. Y no queremos que pasen por eso, que también lo hagan. Tenemos que reevaluar nuestro pensamiento a la luz de la Biblia. Nuestro máximo ejemplo, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Desde niño se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Podríamos pensar, pues es que era Dios encarnado. No, tenía también padres que le modelaron este ejemplo. Cuando se perdió y que regresa a su casa, dice, tenía 12 años, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, desde los 12 hasta qué edad? Hasta los 30. Hasta los 30 años. Un joven, un niño, adolescente, joven maduro, sujeto a sus padres. Y en cambio ya tengo 18, ya tengo 21, ya me quiero ir a otro lugar, ¿verdad? Bíblicamente, es bueno que el hombre esté solo, y hablo en términos genéricos, hombre o mujer. Y no nos engañemos, porque muchas veces es para ser libres y hacer nuestra santa voluntad. El Señor, a partir de los 12, seguía creciendo en sabiduría y estaba sujeto a sus padres terrenales hasta los 30 años. Tenía buen testimonio de sus padres. María, por ejemplo, si leen ustedes, no lo vamos a hacer ahorita, Lucas 1:46 al 56, lo que se conoce como el Magnificat, cuando María ora al Señor, engrandece mi alma al Señor. Está contenido de muchas citas del Antiguo Testamento, estaba saturada de la palabra de Dios, esta mujer jovencita. A José se le describe como un varón justo. Vean los padres que tenía Jesús, hablando como hombre. Los padres que tenía, nos damos cuenta que tuvo buenos ejemplos. Se le llegó a identificar cuando vieron lo que Jesús estaba haciendo, decían él, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Se acuerdan? ¿No es este el hijo del carpintero? En Marcos, ¿saben cómo dice? No es este el carpintero. ¿Por qué? Porque aprendió el oficio de su padre, era carpintero. No sabemos si él mismo llegó a fabricar o a elaborar una cruz de madera, ¿no? Más o menos, tanto niños como niñas o jovencitos están buscando su identidad. Y entonces se forman los grupos, ¿verdad? De los Pokémones, no se crean. De los arquetos, de los ponquetos, de los emos, de los fresas, de los, ¿cómo se llaman los estudiosos? Los nerds. Y así los vamos clasificando, ¿no? ¿A qué grupo pertenece? No, espérate, no te vayas por ahí. El cristiano, el joven cristiano debe buscar identificarse con Cristo y con los que son de Él. Busca la figura paterna, si eres hombre, busca la figura materna. Y si por alguna razón tus padres no son de buen ejemplo, busca en tu iglesia, pídele a un varón que tú ves que es de buen testimonio, un varón mayor, que te instruya, que te sea como un tutor para ti y puede ayudarte a ir corrigiendo algunas áreas de tu vida. Cuando llegan damos por hecho, ¿verdad?, que cuando llegan a la adolescencia el joven se va a rebelar. Eso no es bíblico. La época de la choca o la época difícil, le dicen algunos. Escuchen esto. El hombre o mujer creyente no debe ser rebelde a ninguna edad. Si no, muéstrenmelo con la Biblia si hay permiso para eso. Y los padres, lo peor de todo es que excusamos. Nos llaman de la escuela,
su hijo tiene este problema. Ay, pero a veces hasta los mismos maestros, pero ya ve que son jóvenes. Pues sí, o sea, bueno, ok. Pues ¿para qué te hablan? O un hermano, oiga, hermano, fíjese que su hijo pues está teniendo esta conducta aquí en la iglesia. Pues sí, pues ya sabes cómo es uno en esa edad. No, o sea, no hay permisos. Si tu hijo adolescente o tú mismo es cristiano, hay una forma de vida que debe verse por ser cristiano, no importa la edad. En Lamentaciones 3:27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lo voy a parafrasear de esta manera. Es bueno que el hombre o la mujer aprendan a trabajar y a ser responsables para con Dios desde muy jovencitos. Si tu hijo no es cristiano o si tú no eres cristiano, bueno, si tu hijo no es cristiano, hablando de algunos padres que están presentes, no estás exento de instruirlo y disciplinarlo y corregirlo en amor. Bien, vamos a ver la siguiente actividad. Esta es personal. Es una autoevaluación para los jóvenes y si los padres que están presentes, si tienen hijos jóvenes, piensen si hay en ellos algunas actitudes, piensen ejemplos específicos en los que no has sido fiel en tu casa. Si ese es tu caso, tú como joven, escribe algunos ejemplos que te faltan, ¿sí? Esto no lo vamos a revisar. El voluntario que quiera compartirlos ya es otra cosa. Tengan la oportunidad de detectar qué áreas en su vida, en su casa, no están siendo fieles. Si son algunas actitudes, expliquen con detalles. Orden, disciplina, comportamiento en general. La siguiente parte, yo sé que no lo he acabado, pero la siguiente parte, cada versículo lo explican de qué se trata. Sean prudentes, porque hagan de cuenta que la Biblia nos exhorta lo que necesitamos, a los padres, que no le hablemos a nuestras esposas, a los hombres, ¿verdad?, con aspereza, porque tendemos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Y a los jóvenes te da instrucciones que seas prudente. ¿Por qué? Porque el joven tiende a ser imprudente. Que tu conducta fuera limpia y recta, puede ser conocida desde muy jovencito. Aquí la palabra muchacho es como un jovencito, un adolescente. Y luego, ¿por qué te exhortan en Eclesiastés? Quita pues de tu corazón el enojo. Los jóvenes tienden a enojarse, a mostrar ira. Y bueno, la juventud es vanidad, porque pasa, cuando menos piensas, aquel joven de 14 años ya tiene 54. Se sigue viendo joven, pero bueno. El último tema, el joven y su iglesia. Entonces, ¿se dan cuenta? No sé si me van siguiendo la secuencia. Si Jesús es tu Señor, vas a dar buen testimonio en tu casa. Entonces, vas a dar buen testimonio en tu casa, en la escuela y donde sea. Y al estar siendo de buen testimonio en la escuela, tus padres te van a ver y los líderes te van a ver y van a querer que te involucres en la alabanza, con los niños, tú mismo vas a tener inquietud de algún ministerio. En la Biblia vemos buenos ejemplos de jóvenes como José, Daniel, Timoteo. ¿Qué los hizo ser tan buenos ejemplos? Que tenían el Espíritu de Dios. Y si tú eres cristiano, tienes el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, y tú puedes ser un joven sabio, prudente, que se entrega al Señor. El ejemplo que quiero darle rápidamente es Timoteo. Timoteo, desde niño sabía las Sagradas Escrituras. Su abuelita, Loida, le habla de la palabra a su madre Eunice, y Eunice le habla a Timoteo. Pudiera ser que todavía no hablaban del Evangelio, eran judíos, aunque el padre de Timoteo era griego. Cuando ya reciben la palabra, se habla de Timoteo que daba buen testimonio a los hermanos. De jovencito estaba dando buen testimonio. Cuando llega Pablo y lo ve, venga para acá ese muchacho. ¿Se dan cuenta? Fue fiel en lo poco y entonces el Señor lo usó para que fuera parte del equipo del apóstol Pablo. Y dice Pablo, hablando de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo se interesaba
no buscaba lo suyo propio, desinteresadamente buscaba lo de los demás, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Un joven entusiasta, diligente, sincero, bondadoso, fiel a su Señor y con espíritu de servicio. Señor, danos más Timoteos. Hombres o mujeres, Timoteas, ¿verdad? Que tengan estas características. Jóvenes que han renunciado al mundo, a sus placeres y concupiscencias. ¿Cómo son los jóvenes actualmente? Le voy a dar una lista. Palomé, si tiene algo de esto. Irrespetuoso. Estaba viendo esta lista y antes de ser cristiano, palomita casi a todas. Menos irrespetuoso con mis padres, pero algunas veces sí era con otros. Irrespetuoso, rebelde, quejumbroso. Ay, porque yo, dile a mi hermano. Oye, el maestro, da una indicación que no, este no participa. Absorto en su mundo. Audífonos y en su Xbox o Atari, así. Altamente influenciable por sus amigos. Se deja llevar por sus amigos, y eso me pasó a mí, aún ya siendo cristiano. Y no le echo la culpa a ellos, yo por bruto. Se encuentra indiferente a los asuntos de la vida. Oye una noticia, de repente la oye. Terremoto en España deja 500 muertos. Ah, no va a jugar el Real Madrid. Oh, ¿dónde quedó la noticia? Imprudente, irresponsable. Cuando no traen la tarea, piensan como que es algo, una buena excusa. Se me olvidó. Ah, como que el maestro va a decir, órale, no, te espero mañana o qué. Otro, muy buena, esas me las habían seguido. Es que yo no vine ayer. O sea, y ya con eso. Vive con la ley del menor esfuerzo, ¿sí o no es la generación? Ustedes no, porque ustedes son cristianos. Si tienen algo de esto, hermanos, ¿creen ustedes que la gente va a tomarlos en cuenta seriamente? Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Que tú seas el ejemplo que Dios toma para la misma iglesia, así deben ser los creyentes. Y que cuando sales al mundo te vean, así deben ser los creyentes. Que cristianos o no cristianos, los padres que vean a ese joven digan, yo quisiera que mi hijo fuera como él. Y le dice 6 cosas en las que debes de ser ejemplo, en cómo hablas. Ejemplo en palabra, 1 Timoteo 4, 12 al 15. Ejemplo en conducta, cómo te conduces, cómo haces uso de tu tiempo, si te duermes hasta las 2 de la mañana, jugando Halo, FIFA o en el Facebook. Pon orden en tu tiempo. Ejemplo en amor. ¿Te preocupas por los demás o buscas lo tuyo propio? Ejemplo en espíritu, ahí tiene que ver la actitud con la que haces las cosas. Ejemplo de fe, ahí tiene que ver más que en lo que crees, porque crees en Dios y en su palabra, que seas fiel, que seas constante y que seas ejemplo en pureza. Uno de los ataques más frontales del enemigo a los jóvenes hoy en día es en el área sexual. Guarda tu pureza. Y hay una solución que Pablo le plantea, ocúpate en la lectura. Ni les gusta leer a algunos. Ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Desarrolla tus dones, desarrolla tus ministerios. Entonces, cuando nos preocupamos más que el Señor, que Jesús sea realmente mi Señor, voy a ser ejemplo a mi familia y entonces ese ejemplo va a transmitirse en mi iglesia y el Señor se va a encargar para usarme como Él guste. No sean cargas, hermanitos, para sus iglesias. Sean fuente de bendición. Amen al Señor y denle la gloria que Él se merece al ser los hombres y las mujeres que Él quiere que sean. No se conformen con menos. Dios les bendiga.